Esta noche en Desde las Cámaras, en el Congreso de la Unión avanzan las reformas en materia de obra pública, adquisiciones y simplificación administrativa. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum envía propuestas de reforma en materia de desaparición forzada y la Ley General de Población. Y también hablaremos con el senador Armando Ayala, quien es presidente de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica del Senado de la República. Desde las cámaras comenzamos. Continúa intensamente la actividad parlamentaria. Esta semana se dio paso a la discusión de modificaciones a la Ley de Obras Públicas en materia de austeridad y la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de Simplificación Administrativa y Digitalización. Además, el Congreso de la Unión recibió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum propuestas de ley en materia de desaparición forzada y una más a la Ley General de Población que propone la incorporación de la CURP como mecanismo de identificación oficial. Ambas propuestas fueron ya remitidas a las diversas comisiones ordinarias del Congreso de la Unión para su análisis y eventual dictaminación en las siguientes semanas. Como se observa, los trabajos del Poder Legislativo se intensificarán en las próximas semanas a fin de lograr atender todos los ordenamientos que aún se encuentran pendientes. Confiemos que todo este proceso se lleve a cabo con el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso y que se tomen en cuenta las opiniones de expertos en cada una de las materias. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Temas de gran relevancia se aprobaron esta semana en el Congreso de la Unión. Este es el resumen de la actividad legislativa. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas. El objetivo, desaparecer el sistema Compranet y crear la plataforma digital de contrataciones públicas. Este dictamen se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece claramente que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. No hacen más que fortalecer la discrecionalidad, el favoritismo, el amiguismo y el clientelismo acostumbrado en este régimen a utilizar con el tráfico de influencias en los contratos públicos que lleva a cabo el gobierno. La reforma fue aprobada con 355 votos a favor de Morena y sus aliados y 98 en contra del PAN y el PRI. Mientras tanto, en el Senado de la República, la mesa directiva turnó a comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la desaparición de personas. Se prevé que se establezca la clave única del registro de población CURP como elemento base de identificación de personas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión impulsa modificaciones a la Ley de Obra Pública, adquisiciones y austeridad republicana. Pero ¿cuál es su importancia para la vida diaria? Tenemos el comentario de nuestra experta Alicia Salgado. Muchísimas gracias, Adriana, y muchas gracias a todos los amigos de la audiencia. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar de sendos ordenamientos que se van a discutir o se han estado discutiendo en el Pleno durante esta semana en la Cámara. Y resulta que tenemos a la Ley de Obra Pública, una iniciativa, dos iniciativas de la Ley de Compras Públicas. Una más me parece que llegó del Partido Acción Nacional, hay una de Movimiento Ciudadano y una de Morena, son tres, pero del propio grupo de Morena hay dos. Y finalmente la Ley Anticorrupción, más bien es de austeridad republicana, es la última, donde se afirman todos los criterios de cómo debe asignarse, administrarse y ejecutarse el presupuesto público federal y federalizado, esto es el que se entrega a los estados y municipios, por cuenta de programas específicos como educación, infraestructura básica, etcétera.
Dicho esto, el tema es que las leyes que se están proponiendo pueden resultar importantes, interesantes para asegurar en la ley la correcta asignación de los recursos para la construcción de infraestructura o para la adquisición de bienes y servicios públicos. Pero el gran problema que se tiene es que la ley puede ser perfecta, pero no se ejecuta de manera perfecta. Hoy tenemos alternativas de digitalización importantes que se están incluyendo en estos ordenamientos, como el que cada una de las obras que se contraten o de las compras que se realicen deberá llevar una clave digital, una clave México, para que tenga seguimiento adecuado de entrada y salida, determinación de obra y entrega de recursos. Un bien, pongamos el caso de los medicamentos, por ejemplo, una farmacéutica que gana una licitación pública debe llevar una clave pública, una clave MX, que le permita a la entidad de salud, a la Secretaría de Salud y al área de compras, pero también ligada a todas las áreas de compras de los diferentes hospitales y clínicas del país, el que se entregue adecuadamente el medicamento en tiempo y además que se les pague en tiempo los recursos a aquellos proveedores de los servicios, que este es otro de los grandes problemas que hay en el sector público. Con esto te digo, bueno, podemos tener todas las buenas intenciones del mundo, pero sí, las iniciativas, aunque sean aprobadas en los términos en que están llegando, no son ejecutadas en esos mismos términos y lo que acabamos viendo no son licitaciones públicas, sino asignaciones directas, pues simple y sencillamente de nada sirve lo que están haciendo. Y los ciudadanos por eso siempre cuestionan la capacidad y la no corrupción en este tipo de áreas, sobre todo cuando se trata de infraestructura y dependencias que simplemente dicen que por seguridad nacional no dan a conocer la ejecución de presupuestos públicos que debieran dar otras secretarías de Estado con especialización. Y me refiero, pues, mira, vamos a construir trenes. Si la Defensa tiene o la Marina tiene la suficiente información, pues también podría ser pública, ¿por qué no? Cualquier cosa que se construya, porque no se recurre solamente con recursos públicos, son recursos ciudadanos. Recordemos que estos provienen del pago de impuestos y el pago de impuestos es la colaboración de los ciudadanos para con las funciones del Estado. Así es de que, pues yo pongo este tema bajo la lupa. Si cambia la ley, que la ejecuten. Es momento de ver la entrevista que nos tiene preparada nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Teuchitlán marca una hora y un después en la historia de México. No podemos dejar desapercibido todo lo que ocurrió en ese rancho del estado de Jalisco, en donde se encontraron 200 pares de zapatos, mochilas y otros enseres muy personales de jóvenes que han desaparecido en el país. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Y qué está haciendo la clase política? De eso vamos a hablar con el diputado Héctor Saúl Telles, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en materia económica. Fíjate que el gran trabajo que están haciendo los colectivos de madres buscadoras es un trabajo ejemplar que debe de apoyarse desde el gobierno. Hoy no entendemos cómo la estrategia que ha anunciado la presidenta para minimizar, para atacar el tema de desapariciones y el reclutamiento ilícito no integre precisamente la experiencia de los colectivos de madres buscadoras. Ellas son las que tienen mayor experiencia, son las que día a día están en búsqueda con mucho dolor de sus hijas, de sus hijos, con sus recursos propios, con sus propias herramientas, y ellas son las que descubrieron estos campos de exterminio como sucedió en Teuchitlán. Fíjate, Víctor, un dato muy lamentable. Estos mismos colectivos, junto con otras organizaciones civiles que manejan el tema de desapariciones, dan a conocer que prácticamente en México ha de existir la cifra negra de 5,600 fosas clandestinas que existen para exterminar a los jóvenes, niñas y niños que son reclutados de manera ilícita. Nosotros estamos proponiendo 4 iniciativas formales. La primera es que sabemos que desde el gobierno hay personas que están coludidas con el crimen organizado y permiten este tipo de actividades. Es muy fácil hacerse de la vista gorda para no ver el tema como sucede en el rancho de Teuchitlán, en donde seguramente hay complicidad de los 3 órdenes de gobierno. Entonces tenemos que hacer que los servidores públicos que están coludidos sean castigados severamente.
con 80 hasta 140 años de prisión para los servidores públicos que se coludan con el crimen organizado. Pero a los que son los criminales, también queremos un castigo ejemplar de 80 a 140 años de prisión cuando estén reclutando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas de manera ilícita y obligándolos a trabajar en actividades delictivas. Eso tenemos que tipificar ya, el reclutamiento ilícito, para darle su propia especialidad al tema. Separarlo un poquito del tema de trata de personas, de la explotación, para darle una connotación firme al tema de reclutamiento ilícito, que es el principal elemento que hoy está alimentando las filas del crimen organizado. La otra es que hemos pedido que exista una comisión ordinaria o especial, como quieran, aquí en la Cámara de Diputados, para llamar a comparecer a las fiscalías, para llamar a comparecer a los funcionarios de gobierno y saber cómo se ha ejecutado incluso el recurso que se ha destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda en los últimos años, para saber cuáles son las acciones y las carpetas que tienen las fiscalías, para saber qué es lo que sucedió en el manejo por parte de la Guardia Nacional y las fiscalías en el tema del rancho de Teuchitlán. Nosotros no podemos dejar de lado ni voltear hacia otro lado y no saber que ese problema es muy grave y que las madres buscadoras el día de hoy están pidiendo una solución y que todo México a lo largo y ancho estamos sufriendo el flagelo de las desapariciones de niños, de niñas, de adolescentes que pueden ser los hijos de cualquier persona, de cualquier mexicano. También estamos pidiendo que haya un grupo especializado, independiente, como sucedió en el caso de Ayotzinapa, un grupo de expertos alterno, independiente, que nos pueda llevar a darnos luz sobre lo que pasaba en el campo de exterminio en Teuchitlán. Y hoy en día esas propuestas están sobre la mesa y esperamos que el gobierno y la mayoría pues nos puedan otorgar la facilidad de que existan estos elementos para luchar juntos en una estrategia aquí sí nacional, juntos para luchar contra la desaparición de personas en nuestro país. México fue el foco de atención del mundo. En el Congreso de Puebla se trabaja en una novedosa propuesta para crear juzgados calificadores en las juntas auxiliares, impulsada por el diputado José Luis Figueroa, coordinador del grupo parlamentario del PT en aquella entidad. El Congreso de Puebla ya evaluó una reforma a la ley orgánica municipal. El objetivo lo explica el diputado local José Luis Figueroa Cortés. Tenemos 658 juntas auxiliares. Imagínense, necesitamos tener ahí una regulación en las faltas administrativas. Es muy común que en el caso, por ejemplo, de los municipios, las juntas auxiliares llegan a tirar basura, llegan a hacer actos de escándalo, llegan a hacer algún tipo de, por ejemplo, de ingerir bebidas alcohólicas, y todo este tipo de actividades, bueno, pues se pueden sancionar y los pueden meter dentro del marco de sus egresos del ayuntamiento, y esos egresos al rato son para servicios públicos de la misma localidad, del mismo municipio. El coordinador del grupo parlamentario del PT en el Congreso local afirma que se busca un doble beneficio al generar localidades más tranquilas y recursos para las poblaciones más alejadas. Entonces, pero sobre todo lo que queremos es que se regule, que la gente pueda estar en paz, que la gente pueda recibir esa sanción, pero a la vez podamos nosotros tener una localidad más tranquila, y que se estén recabando, que sea un tema de sanciones que tengan algún ingreso para el municipio, y a la vez el municipio, y en este caso las juntas auxiliares, puedan hacer obras públicas, puedan hacer llegar servicios públicos a estas localidades que muchas de ellas están muy alejadas, o que en algunas juntas auxiliares, por ejemplo, no cuentan con un recurso participativo para este tipo de obras. Finalmente, el legislador afirma que esta propuesta busca beneficiar a quienes menos tienen. Tenemos casi 5 millones de ciudadanos. Entonces, si hablamos de que son el 50% que representan, tenemos 2,5 millones de habitantes en las juntas auxiliares.
pues tenemos una gran cantidad. Recordemos que Puebla es un estado pluricultural, pluriétnico, y el cual efectivamente tenemos muchas juntas auxiliares muy alejadas, que son las que menos tienen. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso hablaremos con el senador de Morena por el estado de Baja California, Armando Ayala, sobre la problemática del abasto de agua. Estamos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, promoviendo el Acuerdo Nacional para el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Como te comento, ayer tuvimos una primera reunión de las conclusiones de 13 foros que se llevaron a cabo en todo el país sobre los aspectos que proponen los sectores para que sean considerados en la nueva propuesta de la Ley de Aguas Nacionales. Administrador de empresas y exlocutor de radio, Armando Ayala Robles es nuestro invitado. Preside la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica en el Senado. Hablará de la distribución del agua, la sequía, la escasez y otros males, y los esfuerzos a favor de la nueva Ley de Aguas Nacionales. Ya se encuentra con nosotros el senador Armando Ayala, quien es presidente de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica por el Senado de la República. ¿Qué tal, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí en tu programa, porque ahora sí que no es la primera vez, la segunda vez. Y siempre serás bienvenido. Pues estás en una comisión Sí. que es un tema ahorita toral, porque empiezan las sequías en nuestro país, es un tema, el tema de la escasez de agua. Es un tema que se ha pateado al bote sexenio tras sexenio. No se ha atendido. Y pues ahora sí que ya estamos sobrepasados con el tema, y sobre todo ahorita en estas épocas de calor que empiezan las sequías y las escaseces. Platícanos, hicieron unos foros en el Senado, acaban de concluir, fueron varios foros. ¿A qué conclusiones se llegaron en estos foros? Sí, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión en el Senado de la República para analizar las conclusiones de los foros. Esto viene a aportar al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que arrancó en Xochimilco, y el estado de Morelos fue el primero en firmar este acuerdo. ¿Qué incluye este acuerdo? Pues primero, que el agua no es una mercancía, es un derecho humano, y esto le llamamos la soberanía hídrica. En segunda, en la supervisión de las concesiones que fueron otorgadas después de 1992, antes de 1992. ¿Qué pasó con estas concesiones? Había ¿Cuál fue el error? 2.600 concesiones. ¿O sí funcionaron? No funcionaron porque prácticamente el agua se privatizó, y se hablaban que después de 1992 había 360,000 concesiones. Ahora nos dan el dato que hay más de 500,000 concesiones. ¿Y quién regula estas concesiones? Esto le corresponde ahora a la Conagua, y nos Pero corresponde... es imposible regular 560,000. Sí, ya van más de 7,000 concesiones. Y en esa revisión de concesiones hay una dotación de los concesionarios al Estado de más de 3,000 millones de metros cúbicos. El consumo de agua de la Ciudad de México y del Estado de México en un año que ya fue dotado a la nación para el consumo humano. Entonces, eso es parte del Acuerdo Nacional del Agua. 3,000 millones de metros cúbicos por año, que han sido recuperados a la fecha por año por esta revisión de concesiones. También este Acuerdo Nacional incluye la mitigación al medio ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con el rescate de nuestros ríos, que ya se inició con el río Lerma, el río Tula y el río Atoyac, que son los 3 ríos que se van a invertir en limpieza, en saneamiento, en el rescate de nuestros ríos. La limpieza, pues, es retirar toda la contaminación que hay, y saneamiento, las plantas de tratamiento que necesitamos para que no se sigan contaminando nuestros ríos. Y por último, también la adaptación al cambio
climático. ¿Qué infraestructura necesitamos para adaptarnos al cambio climático? Por ejemplo, hay zonas, la zona centro y sureste del país, pues cuando llueve sufre inundaciones, y en la zona norte nos hace falta el agua. Como si tuvimos recursos para hacer un oleoducto. Bueno, pues tenemos que ir pensando cómo hacer un acueducto, ahora sí que un megacueducto para traer el agua del sureste de México al norte. ¿Existe el presupuesto ya destinado, etiquetado para estas obras? Bueno, ahorita traemos 17 obras prioritarias para 17 estados. Etiquetadas. ¿Verdad? Etiquetadas. Esto es con recursos de la Federación, Estado y municipios. Son más de 50,000 millones de pesos que se van a invertir en diferentes proyectos, por ejemplo, en el estado de Baja California. ¿Para este año? Para los próximos 3 años. Okay. Eso se vaya administrando en los próximos 3 años. Por ejemplo, en el estado que yo represento, el estado de Baja California, traemos lo de la desaladora de Rosarito. Esto nos va a permitir que tengamos 3,000 litros por segundo y despresurizar el distrito 014, que es el que nos provee en el Tratado de Aguas Internacionales de la cuenca del río Colorado. Esto es para evitar la dependencia que se tiene hoy por hoy con Estados Unidos. Para el público que nos está viendo, en 1944 se firmó un tratado internacional de aguas con Estados Unidos, en donde Estados Unidos provee de agua a esa zona. Sí, y traemos, aparte de ese proyecto, represos, presas, acueductos. Se espera ya no depender de esta distribución de agua por parte de Estados Unidos. Tenemos que, de acuerdo a las actas, el acta, la 323, 331 y las diferentes modificaciones al Acuerdo Internacional de Límites de Agua, tenemos que ir realizando obras de infraestructura que nos aseguren el almacenamiento y eficientizar el uso del agua, como el programa de tecnificación. Del 100% de agua, el 74% se nos va a la agricultura. Entonces, pero de ese 74% tenemos fugas hasta un 45%. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum trae un programa junto con agua para el sexenio de 51,000 millones de pesos para la tecnificación de riego de 200,000 hectáreas. Entonces, estamos haciendo varias cosas. Estamos tratando ahorita de invertir en proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica. Estamos analizando una posible reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, y la posibilidad de que se haga una sola ley, que no tengamos 2 leyes. Claro. Y también Conagua está por lanzar una campaña sobre el cuidado del medio ambiente y el cuidado al agua, porque nada nos va a servir estar limpiando ríos, estar saneando nuestros arroyos, nuestras cuencas, si no hacemos conciencia de no tirar la basura, no contaminar, de cuidar el agua, ¿no? Esa conciencia se ha perdido a lo largo de los años. Me acuerdo en la época de los 80s que vean anuncios de un niño que decía, ciérrale al agua, pues ya no le cerramos. Amanda, ciérrale. Ya ciérrale, sí, ¿no? Sí. Pero no, ya no le cerramos, esto ya nos rebasó, y tampoco veo una conciencia en las casas habitaciones, pues de buscar equipo para el saneamiento y el reciclaje del agua, que eso ya debería de ser pues una disposición legal casi obligatoria para todos, utilizar el agua pluvial y reciclarla. Yo creo que también tenemos... Y el ahorro mínimo dentro de las casas. Todavía hay gente que le abre, todavía vemos personas regando o lavando los coches con manguera o regando banquetes con mangueras. Y esos son los pequeños hechos que nos han llevado pues a esta situación de escasez de agua, que es un problema de seguridad nacional. Eso en lo doméstico, pero también en lo industrial hay mucha falta de conciencia. Tanto las industrias que contaminan y tanto las que no pagan el agua. Entonces, tenemos que analizar una propuesta legislativa, porque también tenemos que aumentar las sanciones para quienes contaminan o quienes abusan del consumo de agua, en el caso de las industrias, ¿no? Que están sobreexplotando los mantos freáticos o las concesiones que consiguieron corruptamente en su momento. Que se les obligue a que tengan su propia empresa de jales para darles el permiso. Si no tienen su propia presa de jales, no se les da el permiso. Sí, y también dentro de las propuestas de estos foros
va la de crear nuevas normas para el reuso de agua tratada, para la industria, para la agricultura. Entonces eso es muy importante, así como la creación de una Guardia Nacional Hidráulica, porque también tenemos que cuidar más nuestros recursos, ¿verdad? Que tener a alguien que nos vigile, sí, claro. Sanciones o también estímulos para las personas pues, que logren hacer, además de ahorro. La captación, por ejemplo, de agua pluvial para muchas empresas que tienen las posibilidades de hacerlo. Para finalizar la entrevista, en tu estado, ¿tú qué estás? ¿Cuál es tu labor principal ahora? Sí, en mi estado, bueno, pues yo estoy en esta comisión, aparte soy un gestor permanente de los temas de infraestructura, de los temas de vivienda, migración, seguridad. En todo estamos atendiendo principalmente ahorita. Hemos estado metiéndonos mucho al Valle de Mexicali, atendiendo a los productores, promoviendo precios de garantía para los trigueros, para el trigo cristalino, para el algodón y impulsar que se les pague los adeudos pendientes del programa Precios de Garantía, que ya se empezaron a pagar. Pero aparte también soy un promotor permanente de recursos para el mantenimiento del distrito 014, que es nuestro distrito de riego para el Valle de Mexicali, que son 200,000 hectáreas. Es una zona agrícola muy importante del país y estamos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, promoviendo el Acuerdo Nacional para el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. Como te comento, ayer tuvimos una primera reunión de las conclusiones de 13 foros que se llevaron a cabo en todo el país sobre los aspectos que proponen los sectores para que sean considerados en la nueva propuesta de la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, eso nos va a tocar analizarlo próximamente a la Comisión de Recursos Hídricos, Infraestructura Hidráulica del Senado de la República. Pues ¿verdad? muchas gracias, senador. Aquí le vamos a dar seguimiento a este importante tema. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos los televidentes. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.